Hemos venido aquí hoy a hablar con mi amiga Ángela, a hablar de una película que vimos el otro día y que bueno, yo he visto muchas veces, y es El desencanto de Jaime Echavarri. Es una película de la que ya hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar, pero en la que se solapan tantos temas interesantes que cuesta focalizar. Así que vamos a ver qué sale. La película es de creo que mediados de los 70. Surgió por la iniciativa del Hijo Pequeño y a grandes rasgos se podría decir que trata sobre la vida de la familia Panero, sobre las relaciones familiares de la familia Panero, que es una familia de poetas. Leopoldo Panero era el poeta del régimen franquista, uno de los poetas del régimen franquista, y los tres hijos son también poetas, y la madre también. Me decías que en Wikipedia sale como escritora, que yo sepa tiene una autobiografía, pero bueno, probablemente algo más haya escrito. Esto es importante porque bueno, ahora la película, o sea, nos llama tanto la atención porque es una singularidad, un accidente, ya que trata por dos motivos. Porque trata escarba en temas, como decías, muy tabú, o sea, toca temas muy tabú, y además es tan atractiva porque lo hacen personas con una capacidad muy grande de introspección, con mucha cultura y un don para la palabra, y eso la hace todavía más interesante. ¿Qué más decir? La película surge por la iniciativa de Michi Panero, el pequeño, casi diría yo que una especie de necesidad de hablar, de terapia de familia, ¿no? Porque para él, él se nota que todos están como con mucha pasión. Y en un principio Leopoldo, el hijo mediano, no quería participar, pero acaba participando y se acaba convirtiendo en algo que probablemente no estaba planeado, porque como me decía Ángela, es una película que no tenía guión. Los temas que trata, muchos temas de los que psicológicamente interesantes. Por una parte está el tema de la familia, las relaciones familiares, el tema de la infancia, el tema de la locura y de la psiquiatría también, el tema de la madre. Y vamos a hacer un poco un repaso de algunos de estos temas. Para empezar, igual te preguntaría a ti, o sea, vamos a ir viendo cómo los abordamos, pero ¿hay a ti algún tema o alguna cosa que te llame especialmente la atención de esta película, o por donde quisieras empezar a hablar? Fue bastante desconcertante porque no tenía recuerdo de una película documental donde se entrara sin tapujos, aparentemente sin límites, a tratar el tema, los trapos sucios de las familias. En su día tuvo una trascendencia política por la coyuntura, ¿no?, de estas películas de las familias de la transición, su relación de esta familia también con el régimen. Yo recuerdo, me hizo recordar a otra película con sus diferencias que tiene que ver con esto, que es la de Cría Cuervos, pero me sorprendió mucho, por ejemplo, ¿no?, cuando empieza la madre, después que al comienzo aparezca la estatua del padre, ¿no?, en un homenaje que se le hace, una estatua que más parece una momia amortajada. Un cuadro de Madrid, ¿no? Una sábana y todo. Sí, entonces es un homenaje donde no aparece el homenajeado, es la sombra, el fantasma que tal vez va a recorrer, pero aunque ahí hay varios fantasmas, ¿no? Claro, es un fantasma que además, para que la película sea posible, tiene que ser un fantasma, porque si ese personaje existiese, estuviese presente, esa película no hubiese sido posible. No es posible. No es, en ese sentido está como muy bien simbolizado. Sí, y después ella empieza relatando cuando muere el padre, y dice
menciona la fecha, dice, era una mañana soleada como cualquier otra. Entonces, él muere días antes. Lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? Días antes fuimos felices y otra vez se corta en mi vida un ciclo. Entonces tú dices, pues esta gente fue feliz, ¿no? Lo que cual ya no tiene nada que ver con la primera escena, que es de esa estatua amortajada. Entonces eso va desconcertándote en cada plano que va poniendo. Hay una imagen de un retrato familiar muy afable, los niños, la época de la infancia, la dorada infancia, y donde está esa madre que después veremos durante toda la película imperturbable, ¿no? Parece una foto que no se inmuta, ¿no? Siempre está con un rictus parecido, ¿no? En toda, no se le mueve un pelo, ¿no? Éramos tan felices, ¿no? Que días antes habíamos sido felices y creo que es el pequeño, que también creo que es en esa situación, que dice que él cuando murió el padre también, que fue como un shock para todos, claro, que repetía una frase que luego se preguntó por qué decía esa frase, que éramos tan felices, o sea, es como... Y aquí viene uno de los temas que a mí más me interesan, que es pues se podría decir que es el tema de la farsa igual, o de la mentira necesaria, o no sé cómo llamarlo, pero Leopoldo Panero, que es el mediano y el más interesante, el personaje para mí más interesante, dice en un momento de la película que sobre los individuos y sobre las familias hay siempre dos versiones, la leyenda épica y la verdad, ¿no? Y el Éramos tan felices, con el que empieza la película, que pertenece a esa leyenda épica, ¿no? Que en cuanto empiezan a hablar se desmorona estrepitosamente, ¿no? Es como la verdad es que no habían sido felices, ¿no? Y cuando empieza también, al empezar, una de las primeras escenas está Michi, en un momento dado está Michi Panero también, y él dice que habla del título de la película, ¿no? Y que me parece maravilloso, El desencanto. Me parece maravilloso, pero él habla del título y dice que en realidad para desencantarse de algo uno tiene que haber estado encantado, y que ellos, los hijos, nunca han estado encantados, ¿no? Que él solamente recuerda 2 o 3 momentos que ni siquiera llamaría de encantamiento, sino de ilusión en su vida, ¿no? Un chico de 23 años. Y es un buen resumen de la película porque empieza advirtiendo que éramos tan felices, que muchas familias tienen, sobre todo familias así como es esta, que es una familia pública, que cuanto más público, más leyenda épica, porque más necesidad de fachada, no se sostiene, y que a lo largo de la película nos va dejando, nos va haciendo sorprendernos cada vez más por el nivel de profundidad al que llega, ¿no? Por el nivel de apertura y de mostrarse todos los personajes, y de hablar sinceramente, ¿no? De desmontar la leyenda épica al final. Sí, y cogiendo eso que habla sobre la mentira, hay una parte que el mayor Juan Luis, cuando se presenta, ¿no? Porque todos estos son personajes alterados, desajustados, histriónicos, y uno de los que más es Juan Luis, el mayor. Él comienza a presentarse, yo soy fetichista, y comienza a mostrarnos lo que tiene esos fetiches y no lo que es. Sí, él se presenta a través de objetos. Se presenta a través de objetos, un poco díscolos, lo que va diciendo, ¿no? Si no tienes estos objetos, ¿quién eres, no? Le obligaría a hablar por lo menos algo más de sí mismo, algo más real, ¿no? Más que eso sí. Claro, es que esos personajes, Juan Luis, o José Luis, no me acuerdo, Juan Luis, y la madre, son personas sin centro. Es como tienen esta tendencia a... Esto tenía esta parte buena los dos, pero también había esta parte mala, a no tomar partido nunca. Es como están yendo y viniendo en sus descripciones y no llegan a ninguna parte, ¿no? Y eso es una
forma de falta de yo, porque no toman posición y es un rasgo de los dos, o sea, del mayor y de la madre también. Y en el caso de Juan Luis, después de esta curiosa presentación que hace sobre él, hay una parte que él cuando Michi le dice, bueno, yo quiero saber, porque es el que comienza a abrir ahí las grietas dentro de la leyenda épica, ¿no? Claro, es él el que lleva el cuchillo, ¿no? De alguna manera. Y que le dice, ¿qué pasaría qué hubiera pasado si en esta película hubiera participado desde el comienzo y estaría aquí Leopoldo? Y el otro trata de disimular y dice, pues no lo sé, lo minimiza. Dice, no, es que hubo un punto de quiebre, pasó de ser mi compañero de juegos a ser un problema. Hay un quiebre en la familia. Empiezan las discusiones todos los días. ¿Qué pasó con Leopoldo? Yo quiero saber, ¿y qué pasaría si estuviera aquí? Y el otro dice, pues no lo sé. Lo que para mí lo importante fue la muerte de mi padre, no lo de Leopoldo. Bueno, pero incluso la muerte de nuestro padre algo cambió. Te la sabes de memoria, Ángela, que te la sabes de memoria. Si mi padre estuviera vivo, le dice, igual no nos hubiéramos desbaratado tanto. Y ahí Juan Luis dice algo que tiene que ver con la mentira. Dice, o sí, o lo que nos hubiera quedado sería disimular. Entonces se plantea Juan Luis como una posibilidad muy plausible el disimular. Claro. Que es lo que viene haciendo él, su madre y un poco todos, ¿no? Y lo que hacemos todos en nuestras familias también. No sé si los pequeños, ¿no? Es como, porque lo que plantea Michi, que ya, o sea, esto es mi interpretación, pero que yo creo que él sí que tiene una idea o sea, por la pasión con la que empieza en esa escena donde habla con el hermano, sí que tiene intención de hacer una película real, ¿no? De hablar, no de la leyenda épica, sino de hablar de verdad, y por eso él se pregunta qué pasaría si estuviera Leopoldo, porque lo que viene a representar Leopoldo, que luego se ve más adelante, es la oveja negra de la familia y el que ha concentrado en sí todo, en gestos, no en actos, todo lo que la familia no quería ver de sí mismo, ¿no? Y ha absorbido todo el odio de la familia y ha estado en centros psiquiátricos desde muy pequeño. Entonces yo creo que Michi ve la diferencia entre la forma de abordar el tema de la madre y de Juan Luis, que es como que es siempre relativizándolo, ¿no? Que es lo que tendemos a hacer siempre cuando hablamos de la familia, ¿no? Es como a no llegar hasta el final porque no queremos confrontarnos con el hecho de que sea una farsa, ¿no? O que hayan sucedido cosas que sean innombrables, ¿no? Entonces siempre hay una tendencia a calmar y a minimizar y a no profundizar, y Leopoldo eso no lo hace, ¿no? Leopoldo es implacable y eso se ve a mitad de película cuando aparece él, cómo deja al descubierto cosas que a la madre la dejarían perpleja si se dejase tocar por ellas, ¿no? ¿Es que se puede hacer esto con las familias? ¿Se puede hacer esto en las familias? Porque claro, si hay una película de este tipo, te abre una nueva posibilidad, ¿no? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué nos duele tanto? Porque esto solo se cumple para esta familia. ¿Y qué? Es el hecho de empezar a exorcizar, a hablar del pasado, a hablar de lo que pasó con papá, lo que pasó con mamá y lo que nos afectó. Sí. A mí el que exista esta película me abría la posibilidad de decir, este proceso que está pasando con esta familia podría pasar con otras. ¿Por qué no? Claro, porque no lo había visto antes. Uno de los tabús más grandes es que la sociedad, la sociedad, ¿no? Tú siempre escuchas ¿qué es la familia? La primera definición que aprendes en el colegio de la familia es la piedra angular. ¿Cómo vas a mover la piedra angular? ¿Cómo vas a mover el pilar sobre lo que se sostiene, supuestamente se sostiene todo, ¿no? ¿Cómo te vas a meter contra el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre, y vas a escuchar infinidad de veces que te dicen
No, es que es tu padre, es tu madre, te han dado la vida, tienes que estar agradecido, y el perdón. Sin embargo, hay una película, es la primera institución, es lo que el Estado a toda costa, y lo hemos visto en muchas luchas sociales, trata de mantener, de proteger, ¿no? Hay grupos que se pelean por el concepto solo de familia. Claro, porque ahí se aprende lo que es la autoridad, ¿no? Y el respeto a los mayores y a los padres, ¿no? Al final, el respeto a la autoridad en la familia. Y nuestro rol con esa autoridad, y que, claro, olvidar el pasado. No se toca el pasado, porque lo que tiene que salvaguardarse es la institución y no a sus miembros, ¿no? Los miembros, y más con estos chicos sensibles, que crecen en medio de poetas, de un entorno literario que tiene el padre, los amigos del padre, que todos son escritores muy importantes. Vallejo se hospeda un tiempo en su casa, Unamuno, ellos mencionan a Cernuda, una serie de gente importante que está alrededor de ellos. Entonces, esta gente sensible, inteligente, con acceso a esas motivaciones, esas sensaciones. Claro, ¿qué hace con una familia tan disfuncional? Es extraña, pregunta, ¿no? Claro, es la pregunta que es. ¿Es una familia tan disfuncional? ¿Es tan rara? ¿O somos todos disfuncionales, solo que en la vida cotidiana solamente aparece la leyenda épica de cada familia, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto podemos apartarnos de esa familia y decir, no, esto solo sucedió con los Panero, nos salvamos nosotros? Claro, ellos eran gente importante, con una trascendencia, no se hace la película de la familia de Pepito Pérez, ¿no? Claro, sí que supongo que hay una parte que a mayor necesidad de aparentar, ¿no? Y eso tiene que ver también con las clases sociales, a mayor necesidad de aparentar, más crece la leyenda épica, porque una familia pobre y sin trascendencia no tiene tanta necesidad de generar una leyenda alrededor, ¿no? Ya tienen sus propias leyendas en cada barrio trata de aparentar algo, pero y en este caso, claro, nos terminan siendo personajes muy cercanos, sensibles, a veces te provocan hasta cierta ternura esta gente, ¿no? ¿Cuál es aquí el personaje que más interesante te parece? No lo sé si está entre Leopoldo y su madre. Uno de los más frágiles también sigue siendo Michi, ¿no? Cuando el padre muere, él tiene 11 años. Entonces la madre, bueno, pues es un tema que vamos a... Bueno, podemos... La madre dice, yo quise colmar la ausencia de vuestro padre. Con 11 años tuvo tiempo para colmar en Michi algo, y no colgó ni Michi. Ella dice, yo rejuvenecí a base de mis 3 hijos. Claro, lo que ella se colmó fue de esos 3 hijos, ¿no? Y eso es importante. Esto no se hubiera podido hacer sin el beneplácito de la madre, porque la madre tampoco sabía en qué iba a terminar esto, ¿no? O simplemente sabiendo lo que podría salir, ¿no? Dice, Leopoldo me enseñó un sector de la sociedad, yo tuve que lidiar como si estuviera hablando de una película. Estaba inmutable, ¿no? No le afecta a ella. Qué pasa con ese hijo y las decisiones que ella toma con ese hijo, porque ya no es el padre. Ella ya no puede echarle, porque siempre va de víctima, pero ya no le puede echar la culpa al padre de todas las veces que su hijo entró al psiquiátrico, empezando por ella, ¿no? Claro, ahí el tabú que se toca es el tema de, y es la pregunta también de por qué algo que normalmente se sostiene, ¿no? El tabú de la jerarquía familiar, digamos, de los padres son intocables, y hay cierto respeto que se les debe, y hay ciertas preguntas que no se hacen o ciertos recuerdos que no se cuentan, ¿no? Y una de las preguntas interesantes es ¿por qué aquí, por qué son tan implacables, ¿no? ¿Por qué son tan capaces de confrontar a la autoridad, en este caso la madre, y
lo que decías, ¿no? Es que al final la autoridad de esa familia en realidad era el padre, ¿no? Y el padre muere y entonces esas preguntas son posibles. Y probablemente la madre nunca tuvo esa autoridad, ¿no? A la que derribar. Es otro tipo de relación. El Michi decía que para él el gran descubrimiento cuando murió el padre fue el descubrimiento de la madre, ¿no? Es como, quizás no había habido esa jerarquía entre la madre y los hijos porque la madre era una ausencia y eso permitía que los hijos hablasen libremente delante de la madre y en el fondo cuestionaran la autoridad de la madre también porque jerárquicamente o estructuralmente la madre es una autoridad, ¿no? La madre es responsable de lo que pasaba en esa casa por activa o por pasiva, ¿no? Sí, además que es una madre que idolatra a un tipo tremendamente cruel, brutal, como describen al padre. Cuando ella relata cómo lo conoce, es la indiferencia hacia ella, ya desde la luna de miel la aparta porque se lleva a todos sus amigos. Habla que siempre fueron tres, él, Rosales y ella, que Rosales la quería ya menos a él. Entonces, y cuando también cuenta el momento de la muerte, el hombre no la soportaba, la aparta, ¿no? Entonces, claro, ahí ya se ve que la madre era una constructora de leyendas épicas, ¿no? Y de hecho la fascinación que genera ese personaje es, aparte de su forma de hablar, ¿no? Que es como si estuviese leyendo un poema, su capacidad que se va rompiendo también, pero de presentar el pasado en clave de idilio, ¿no? O intentar presentar el pasado en clave de idilio que choca contra la crueldad casi, o no crueldad, sino la claridad de los hijos, ¿no? Que no dejan, que no le permiten generar esa leyenda épica que ella probablemente generó sobre su propia vida, ¿no? Incluso sobre su vida con el poeta. Sí, porque ella siempre está deambulando entre dos contradicciones. Fui feliz y fui amargamente infeliz, ¿no? Siempre está entre esas dos. Y hay una leyenda épica que también a la que se sumaba Juan Luis, que nunca... A veces también resbalaba en contar alguna escena brutal con el padre. Pero después tenemos que tanto Michi como Leopoldo, ellos comienzan a hablar de lo que realmente pasaba dentro de esa casa, ¿no? Pero ahí la madre también comienza a cumplir otros papeles. No solo la madre de alguna manera condena a los hijos idolatrando a este ser brutal, sino que hay una escena que es inquietante y es cruel, ¿no? Cuando esta madre va a matar unos cachorros, los va a ahogar y lleva a sus propios cachorros, a sus propios hijos pequeños, a ver cómo mata a unos cachorros por decisión del padre, ¿no? Una orden, que me dio esa orden. Por cumplir una orden. Ese grado de crueldad con sus propios hijos, que vean lo que ella hace con otros cachorros. Y eso es lo más interesante que me parece a mí de esa escena, es el hecho de que siendo una escena con animales y habiendo vivido situaciones brutales, ¿no? Que las cuentan, que al pequeño se le queda ese episodio como una gran duda. ¿Por qué hiciste eso?, le pregunta. ¿Por qué hiciste los agujeros? O sea, el detalle cruel, ¿no? El extra de crueldad es un trámite que ella tenía que cumplir una orden del padre, que era matar a los perros, ¿no? Deshacerse de ellos. Pero la pregunta de él es, ¿y por qué en el camino le hiciste agujeros a la caja?, ¿no? Es como, de alguna manera, como si le preguntara que por qué alargaste el sufrimiento, ¿no? O por qué... Hay un disimulo, ¿no? Ella dice, para dulcificar la condena a muerte que tenía. Porque él antes de eso le dice, hubo una perra que parió, y ella le dice, dulcifica.
bueno, una perra que tuvo perros, ¿no? Dice, dulcifica, ¿cómo dulcificas la crueldad, ¿no? Llena de eufemismos. Entonces, abrir esos agujeros es retrasarles, ¿no? Que no tiene ninguna importancia, pero es más importante para ella las formas, lo que realmente estaba pasando. Sin embargo, el hijo ahí, no sé si es por falta de ser consciente o por no querer afectar a la madre, no le dice, ¿por qué no llevaste a saber eso? Más que por... Claro, pero lo que igual no se muestra tanto, pero que se ve en la poesía que escriben, por ejemplo, Leopoldo, ¿no? y en el papel que siempre juega la madre en realidad en todas las familias, ¿no? Es como lo que este episodio viene a mostrar es cuán obsesionados pueden estar los hijos por entender a las madres, ¿no? Y cuán incomprensibles pueden ser los gestos de las madres y cómo los hijos pueden volverse locos intentando encontrarle la lógica a algo que sin que la lógica sea algo cruel, porque lo que uno, sobre todo de niño, siempre necesita pensar es que la madre es buena madre y un gesto cruel mueve el cerebro de una manera para no llegar a una conclusión cruel, y para no llegas a la locura, porque no quieres llegar a constatar que la persona que te tiene que cuidar puede ser una persona cruel, ¿no? Lo cual estás viendo en realidad en el día a día, pero esa escenita con animales lo sintetiza, ¿no? Ellos viven la crueldad de la madre en el hecho de que no les protege, en cómo trata a sus amigos, en muchos gestos, ¿no? Pero esto como que lo muestra muy claramente, ¿no? Realmente la madre se comporta de una manera cruel, ¿no? Y eso te va quedando también durante la película claro, ¿no? Sobre todo cuando aparece el personaje de Panero. De alguna manera ella ahoga a sus propios cachorros, ella ahoga a sus hijos, termina matando a sus hijos, porque cuando Leopoldo intenta, bueno, no, hay un intento de suicidio, lo que sale a la luz es que no le importa tanto que se va a suicidar o por qué se va a suicidar, sino si toma drogas o no, y la solución a eso no fue hablarlo, sino lo esconde y lo condena a un psiquiátrico. Claro, ahí se ve también la importancia del que dirán, ¿no? O de la leyenda épica, por decirlo de alguna manera, que está por encima de lo real, ¿no? Es más importante que alguien no se convierta en drogadicto que alguien haya hecho un intento de suicidio, ¿no? Que al fin y al cabo ¿Qué tan trastocadas e invertidas están las jerarquías de los valores en esa familia, ¿no? Lo más importante es disimular lo que se mira y no lo que está destruyendo a los hijos, ¿no? Cuando sale la película, según lo que estuve viendo, hubo dos posiciones. Aquellos que arremetieron contra el director, contra los hijos, diciendo: me parece súper lógico. Habéis ido contra el padre, habéis ido contra vuestra madre, ¿no? Y rechazaron la película. Y luego estaba la otra posición que los alabaron, de una película valiente, que se tocara esos temas. Ahora bien, claro, eso depende al final, cómo nos empatizamos o no con esta familia, ¿no? Nosotros, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Necesitas que tus padres sean tus héroes hasta cierta edad. Todos los niños necesitan defender a sus padres y sus padres nunca serán monstruos. Hasta cierta edad es vital, digamos, ¿no? Hasta cierta edad es casi, o sea, niños maltratados por sus padres, hasta cierta edad es muy raro que denuncien a sus padres, siempre los defenderán. Siempre porque el que los padres no los protejan, no los cuiden, y no solo eso, sino que a veces pongan en riesgo la vida de los hijos, ya solo por el abandono moral que es maltrato. El no hacerles caso, el no tomarlos en cuenta, ya es un mal tipo de maltrato. Entonces, eso puede hacer que los hijos, si son conscientes de ese hecho, dicen que la sensación que tienen los niños cuando comienzan a darse cuenta de esto es que su vida corre peligro. Entonces eso los puede llevar a la locura,
Pero la locura, en el fondo, este tipo de locura, ¿no? Que es la semilla de la locura, es la locura de no querer pensar consecuentemente, ¿no? Claro. Es toda la locura. El hecho de pensar que estás en peligro de muerte cuando eres niño es insoportable. Pero no querer ver que el peligro de muerte son tus padres. Claro. O sea, esa es la locura, porque que estás en peligro de muerte en realidad no es locura, es un hecho, ¿no? Tampoco un niño es consciente de lo que supone un abandono, ¿no? Lo que supone un maltrato, lo que va a suponer para el resto de su vida. Claro. Que es lo que decía Panero en un momento dado, en la infancia se vive y después se sobrevive. Porque en la infancia no hay conciencia y ahí en realidad se está generando toda la base de lo que va a ser el resto de tu vida. O sea, uno va a pasar el resto de su vida procesando los traumas que tuvo durante la infancia. Ahora, estos no son niños, por lo tanto, uno como adulto también necesita dejar de ver a los padres como dioses y verlos como humanos y poder decir, ¿no? Porque, claro, a mí me suscita, ¿y qué pasa con la relación con mis propios padres? ¿Qué pasa con la relación con mis hijos ya como padre? Hasta cierto punto, pues sí, para tus hijos eres el Dios, el que no se equivoca. Es que seguimos siempre en realidad con esa idea que empieza no siendo una idea, sino empieza siendo una realidad, que es que un niño necesita sentir que sus padres le protegen, ¿no? Y que sus padres son buenos. Todo niño necesita eso. Pero eso es una realidad en la infancia, porque sin padres no puedes sobrevivir, ¿no? Correcto. Aunque en esta sociedad pues igual te podían adoptar, o en teoría puedes, pero instintivamente no podrías. Y empieza por eso, pero al final se convierte en una idea que casi da la vuelta, porque de adulto, en realidad, es bueno cuestionar a tus padres. O sea, lo que hacen ellos en esta película es extremo, ¿no? Y la verdad es que el final de los... Claro, es que es una familia extrema también. Pero el final de los Paneros no es un final feliz, digamos, ¿no? No acaban bien. Hay una segunda parte donde se como la mayoría de familias. Claro, pero todos acabamos mal, ¿no? Lo que pasa es que tal vez, ¿qué tan conscientes somos de eso? ¿O qué precio tienes que pagar para poder sincerarte dentro de la familia? Pero lo que quería decir, para que se entienda, la idea de hay que mantener a los padres y no hay que cuestionar lo que hicieron y hay que verlos como buenos o que nos cuidaron. Cuando ya eres adulto, el precio es la locura. El precio es la locura. El precio es la locura. Y el no hacerlo, que es lo que hace Leopoldo, y además que también son fases, ¿no? Porque muchas veces hay periodos de lucidez, como puede ser la adolescencia, ¿no? En la adolescencia hay una rebeldía natural en la que cuestionamos a los padres de repente. Normalmente eso pasa y volvemos a verlos como dioses de alguna manera. Pero la ganancia de derribar, digamos, o de cuestionar a los padres es la lucidez, no la felicidad, es la lucidez. Lo que pasa es que la lucidez, en realidad, como decía otro poeta que decía que el ser humano no soporta grandes dosis de realidad, ¿no? La lucidez es algo que no es agradable. Por eso cuesta muchísimo, porque te cambia, o sea, cuestionar a los padres porque te cambia la vida, te transforma, y además la ganancia es la lucidez ¿quién quiere la lucidez, ¿no? La lucidez que muestra Michi y que muestra Leopoldo, claro, ¿no? Que tiene Leopoldo en esta película, y para mí es un lúcido. O sea, el personaje que representa en esta película, la oveja negra, ¿no? Sí. Que lo dice el chivo expiatorio, que más o menos existe en todas las familias. Hay un chivo expiatorio que dice lo que los demás no dicen y que también cosecha el precio de lo que significa. Y después tiene que pagar el precio, claro. Porque tienes como dos antagónicos. La madre, que es el que aquí no pasa nada y yo soy Mona, una niña bien, y luego está el hijo y esa necesidad de ponerles palabras a las cosas que pasaron, ¿no? Y claro, ahí se abre la propuesta y a partir de ese momento, ¿qué? A partir de hablar, y yo creo que no se habla todo, sino hablan los hechos que en ese momento los marcaron de una manera más dramática, pero a partir de ese momento, ¿qué? ¿Eso de qué puede servir?
Porque, claro, en el momento que él... No, eso es lo que yo me cuestiono, ¿no? Eso de qué puede servir. ¿Para qué cuestionar? No, ¿de qué puede servir para ellos plantear eso cuando hay una madre que nunca pide disculpas, que nunca dice me equivoqué? Sí, se está justificando, ¿no? ¿no? Un padre pide disculpas a sus hijos, eso es algo que nunca sucede. Es difícil, muy difícil. Realmente disculpas por algo grave, ¿no? O sea, no disculpas por algo cotidiano, pero al igual que los padres son para los hijos, o sea, que les das la vida y les permites sobrevivir, pero les generan los peores traumas. O sea, claro, pero que ese padre nunca pudo hablar de esa manera con su propio padre. Nunca pudo hablar con sus propios padres, no hicieron ese proceso. Entonces, ¿cómo se atreve el hijo a decirme esas cosas? Además que estamos también en una cultura donde lo que se busca son culpables para castigarlos. Y en todo caso, ¿eso es lo más conveniente o podría decirse qué pasa con eso? Ese siempre, claro. El reproche que supongo que hablabas que le harían a la película es como siempre que uno describe el pasado y lo describe como yo sufrí esto y pasó en mi familia, siempre se verá como una búsqueda de culpables, ¿no? Y cuando no tiene por qué ser así. De alguna manera lo es porque realmente los padres son responsables de muchas de las cosas que hacen, aunque sean inconscientes, ¿no? Pero eran los que estaban ahí. Pero siempre que aparece esta culpa hacia arriba, hay una tendencia a rebajarla, ¿no? A no verlo, a taparlo. Porque claro. puede ayudar el reconocer. ¿Podría ayudar el reconocer el dolor de los hijos y decir el padre me equivoqué? ¿Podría ayudar? Yo creo que sí, ¿no? El que te reconozcan o que tú reconozcas a tu hijo algo. Creo que este es un tema central. Se habla mucho en la sociedad de la necesidad de perdonar, ¿no? Es como recurrente, como tenemos que perdonar, que tenemos que ir perdonando constantemente a todo el mundo, ¿no? Pero se olvida que para perdonar, ¿qué digo? El tema del perdón, lo que no se reflexiona, casi de una manera burda, ¿no? Siempre que se habla del perdón, se habla como que fuera algo que tiene que hacer el ofendido, ¿no? Es que yo tengo que perdonar al que me ha ofendido, también es algo muy religioso, pero muy social, ¿no? Al igual que la culpa, es algo muy antropológico, muy humano. Yo tengo que perdonar a quien me ha ofendido. Sin embargo, no es posible perdonar, pienso yo, o siento yo, o lo veo en mi trabajo. Uno no puede perdonar, lo veo también en perdones menos trascendentes, ¿no? Cuando pasan cosas entre amigos o cosas no tan graves, que uno no puede perdonar si no le piden perdón, ¿no? Y si no hay una intención de no volver a repetir. Es como si alguien te hace algo, no te pide perdón, y además lo repite, ¿cómo vas a perdonarle? Tú puedes decir que le has perdonado, pero como la sensación, el perdón, la palabra y el sentimiento están disociados, realmente no estás perdonando, porque es peligroso perdonar a alguien, que significa volver a aceptarlo, ¿no? De alguna manera, abrirle otra vez las puertas de tu corazón, que no te está mostrando que no te va a hacer daño. Y hay una parte en el cerebro y en el ser humano que autodefensiva que no va a perdonar porque sabe que se tiene que proteger. Pero en el ámbito de la palabra uno lo puede perdonar, pero no está surtiendo un efecto. Claro, depende del daño, del tipo de daño, porque utilizar el perdón como panacea universal tampoco le veo sentido, ¿no? Tenemos que perdonar porque nos hace bien, espérate, sin control, sin ningún límite, vas a perdonar cualquier cosa, sea lo que sea que pase, o sea, también tiene que haber límites para todo para que ese perdón tenga significado. Y eso me gusta en la película que no llegan, que no hablan de eso, ni se menciona prácticamente la culpa. Es una película muy descriptiva, ¿no? Ni hablan de tú fuiste culpable o tú me hiciste esto, ellos simplemente describen. Sí, ni nunca en ningún momento se plantea el tema del perdón. No, pero cuando ellos le dicen a su madre cómo vieron ellos lo que pasó y las cosas que pasaban, que la madre no se da por enterada, la madre a mí me resulta inquietante que la madre en ningún momento les diga, pues mira, hijo, me equivoqué. Que no le hace menos a un padre o una madre decir me equivoqué.
y puede ayudar en esos procesos, porque Claro, pasa que no somos perfectos, nos vamos a equivocar, Claro. pero decir no sé, decir me equivoqué, decir disculpa, nuestro ídolo todavía es más fuerte. Lo que pasa que yo creo que esos son procesos que requieren tiempo, ¿no? Y la madre está demasiado perpleja en la película. La madre no De está hecho, por la labor, ella no llega a percibir cualquier disculpa, caería en saco roto, porque estaría claro, primero es una película, con lo cual no es una terapia de familia realmente, ¿no? Aunque bueno, es una película y toda película tiene su proceso, ¿no? Mira, para me viene a la cabeza la película, no sé si la conoces, The Act of Killing, El acto de matar, sobre una matanza en Indonesia, y hacen todo el proceso con los verdugos, les hacen pasar por todo el proceso de todo lo que hicieron, y ahí claro, no se trata de pedir perdón, pero sí que hay un momento en el que ellos toman conciencia de lo que hicieron a través de la ficción y vomitan, ¿no? Terminan vomitando porque mientras estaba sucediendo ellos no estaban siendo conscientes, y eso pasa porque por una parte a través de la ficción y por otra parte porque es un proceso que es el proceso del reportaje, ¿no? Y claro, esto también es en realidad un proceso que bueno, hay una segunda parte, ¿no? Que la podemos ver porque no me acuerdo bien, solo sé que no va bien, o sea que no hay como un acto de hermandad y de perdón y de reconocimiento, no lo hay, y que pues sálvese quien pueda, ¿no? Acaban. Y al final la sensación que me queda es esto que se dice de las familias son los espacios donde suceden los mayores gestos de altruismo, de bondad, de amor, pero también donde las mayores villanías contra sus miembros, los mayores crímenes, se perpetran, ¿no? Y las familias se defienden, y cualquier miembro que funciona de una manera diferente, no siguiendo las reglas, no siguiendo los tabús, es la oveja negra, es lo que mostraba. Claro, ese es el tema de Panero, de Leopoldo Panero, como socialmente visto seguramente como el loco, ¿no? En realidad el chivo expiatorio, y en el fondo el más lúcido. También es un tema interesante, ¿no? Todos los sistemas, también la sociedad actual, necesita siempre, para mantener su farsa, necesita siempre que exista un chivo expiatorio, social, para negarle, digamos, la verdad, o sea, que expresa la verdad o expresa lo que sucede, pero que se le niega la razón, y eso hace que pues, se pueda proyectar todo el odio, toda la frustración que genera en realidad lo que está pasando, genera lo que el chivo expiatorio está expresando, y poder seguir manteniendo la mentira tranquilizadora, ¿no? O la farsa o la leyenda épica, ¿no? Al final, en todos los sistemas lo hay, actualmente también, o sea, en lo que está pasando también hay un chivo expiatorio y hay una leyenda épica, y siempre estos sistemas se repiten, ¿no? Es necesario que exista este personaje para que no se desmorone, que exista y que se mantenga, ¿no? Que se mantenga en su locura. ¿Lo dejamos aquí o se te ocurre algún tema más? Bueno, habría más temas seguramente. ¿Hay algo más que a ti te llame la atención? En la segunda parte hablaremos sobre nuestras familias. Haremos... Venga, yo me ofrezco la mía. La sacrificamos. Bueno, pues hasta aquí. Y próximamente la segunda parte. Pero cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos de hecho teníamos aquí una gaviota para grabarla porque parecía un chivo expiatorio, pero se ha pirado. Ya no está. Ah, no, sí que está. Sí que está. Es la Panero de la gaviota. Es una gaviota moribunda o joven, pero está parada ahí desde hace un par de horas. Estamos en Denia. ¿Nos ha escuchado atentamente? Esta ciudad que también tiene una leyenda épica importante. Y la verdad, en la Marineta, que es la playa como más cercana al puerto y una de las peores playas, pero también muy bonita.
Y nada, estamos el último día de mis vacaciones, disfrutando del anochecer. Y ahí está el Mongo, la montaña. Ahí está el Mongo y aquí está el tronco. Y esto no es leyenda épica, esto es realidad. Esto es todo realidad. Y la playa con algas y el olor a mar que no se percibe a través de la pantalla, pero estamos muy bien. Ahora ¿qué hacemos? ¿Unas gambas rojas? Ya nos vamos a tomarnos unas gambas rojas. Muy bien.